Santo. Es el Dios Todopoderoso, el quien fue, el quien es y quien será. Dígalo, iglesia. Santo, santo, santo. Es el Dios Todopoderoso, el quien fue, el quien es y quien será. Santo, santo, santo. Es el Dios Todopoderoso, el quien fue, el quien es y quien vendrá. Oh Dios, te adoramos, oh Padre, y entonamos con los ángeles y alabamos, Señor, al quien fue, al quien es y quien será para siempre, digno de toda alabanza, de toda adoración. Alabado sea el Cordero. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Decláralo. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que te derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti, Jesús. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre
poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. hay poder. En la sangre de Jesús, esa sangre que tiene poder. Hay poder en la sangre, el derramó. Oh Padre, te exaltamos, oh Dios, porque resucitado estás. Padre, sabemos que vivo estás. No servimos a un Dios muerto. Servimos a un Dios que venció la muerte. Servimos a un Dios que está sentado en el trono y que está sobre todo. Oh Padre, tú eres digno de ser alabado. Y por esa razón declaramos: Santo, Santo, Santo es el Dios Todopoderoso, el quien fue, el quien es y quien será para siempre. Oh Dios, te damos gracias, porque vivo estás, oh Dios. Porque vivo estás, oh Dios, y es por su sangre. Por su sangre salvo soy, la victoria tengo. Por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Y ha ganado la batalla, Cristo todo lo venció. Eso declaramos con nuestras voces, solo diciendo: las cadenas fueron rotas,
resucitado, Él vive está, Él ha ganado, reinando está, solo dígalo, resucitado, Él vive está, Él ha ganado, reinando está. Vamos, iglesia. Resucitado, Él vive está, Él ha ganado, reinando está. Resucitado, resucitado. Decláralo, iglesia. Él ha ganado, y aleluya. Resucitado, Él vive está, Él ha ganado, reinando está, resucitado, Él vive está, reinando está. Decláralo, resucitado, Él ha ganado, reinando está, resucitado, Él ha ganado, reinando está, resucitado, Él vive está, Él ha ganado, reinando está. Y aleluya, aleluya. Vamos, iglesia. La victoria está en ti.
¿Por qué no levantamos nuestras manos solo diciéndole al Señor, aleluya, la victoria está en ti y solo en ti está la victoria? Aleluya, lo has ganado para mí. La muerte vencida está. Resucitaste, sentado en majestad, y eres eterno. eres eterno, Padre. ¿Y quién se compara, oh Dios, como tú? No hay nadie como tú, Señor, en los cielos, en la tierra, ni debajo de la tierra. Tú eres único. Tú eres admirable. Tú eres hermoso. Tú eres santo. Tú eres puro. Tú eres limpio. Tú eres grande, omnisciente, omnipotente. No hay nadie como tú, oh Dios. Tú eres el Cordero perfecto. Que fue en aquella cruz y que pagó nuestras deudas ahí, oh Dios. Y por esa razón te alabamos, oh Padre. Y te ruego, oh Dios, que cada criatura, que cada persona que respira en esta mañana puede reconocer, Señor, quién tú eres. Te pido, Señor, aquellos que estamos aquí reunidos en esta mañana, que podemos reconocer lo que estamos haciendo en este momento. Estamos alabando al Rey de Reyes con los ángeles en esta mañana. Estamos adorando a aquel que vivo está. Alabamos a aquel que es 3 veces santo. Aquel que es el Dios todopoderoso. Aquel quien fue, el quien es y quien será. Santo, santo, santo es el Dios todopoderoso. El quien fue, el quien es y quien será. Alabado seas, oh Dios. Y que tu pueblo hoy en esta mañana recibe tu palabra. Que, Señor, podemos ser transformados por medio de tu palabra. Y sabemos, oh Dios, que lo que está sucediendo en este mundo no es ninguna sorpresa. Pasaremos por tribulaciones en este mundo. Pero ten seguro, iglesia, que Dios está con nosotros. Y Él todavía está sentado en el trono. Y nadie le puede mover. No hay rey, no hay presidente, no hay gobernadores, no hay nadie que le puede mover a Dios. Y no hay nada que le agarre de sorpresa a nuestro Dios. Por esa razón, oh Padre, confiamos en ti. Y Padre, ayúdanos hoy en esta mañana reconocer, oh Dios,
que tú puedes cambiar nuestro lamento en alegría. Y eso solo lo puede hacer Cristo. Y tú escuchas el clamor de tu pueblo. Te amamos, te adoramos y háblanos, oh Padre, a través de tu palabra. Y en tu nombre oramos. Amén. Amén. ¿Por qué no le dan un aplauso fuerte al Señor? Pueden tomar sus asientos. Y en esta mañana estaremos leyendo en el capítulo 20 de Juan. So, si quieren abrir sus Biblias, pueden ir allí en el libro de Juan, capítulo 20. Pero durante estas siguientes semanas me gustaría hablarles de cómo la resurrección de Cristo puede transformar nuestra manera de vivir. Nosotros somos creyentes, sabemos que Cristo resucitó y el pueblo de Dios dice. La semana pasada vimos la muerte dolorosa que sufrió Jesús en la cruz. Pero como sabemos, la muerte no era su ¿qué? Su final. Hoy veremos la tumba vacía y las siguientes semanas veremos varias historias maravillosas que espero que nos animen y nos mueven a tener un amor más profundo por Dios. Pero antes que explique la serie que quiero hacer con estas historias durante estas semanas en el libro de Juan capítulo 20, quiero que imaginen dos escenarios conmigo. Escenario 1. Imagínese que está sentado en la sala de su casa viendo las noticias, o que estás viendo las noticias a través de su celular y ve un reporte que dice el cáncer en la páncreas, gracias, en la páncreas es el cáncer más mortal en todo el mundo. Y es bien difícil diagnosticar. Y cuando lo diagnostican, es demasiado tarde. Aproximadamente 44,000 personas son diagnosticadas cada año. Y de esos, 38,000 personas mueren. Lo que hace tan difícil de detectar este cáncer es su ubicación. El páncreas está localizado en la parte profunda del abdomen. Y cuando lo descubren, la mayoría de veces el cáncer ya se ha expandido a muchas partes, haciéndole difícil de tratar. Hay muchos casos donde la gente muere días después de ser diagnosticado. Imagine escuchar eso y pensar, qué enfermedad tan horrible. Y después de pensar eso, cambias el programa como si nada, o le das un swipe a su celular y cambias la aplicación. Escenario 2. En este escenario estás sentado, pero no en el sofá de tu casa, sino estás sentado en la oficina de tu médico después de que te hayan hecho un examen físico, esperando los resultados. Entra tu doctor, y se sienta y dice, no sé cómo decirte esto, pero tienes cáncer en el páncreas. Esta noticia cambia todo, ¿no? Esta noticia es totalmente diferente que la primera. Y así están las cosas. Y quiero que piensen en esto por un momento.
los dos datos. El primero escenario es cierto. Y lo creíste, pero en el segundo escenario, esos datos no eran solo ciertos, sino que también se vuelven personales. Seguramente la noticia te estremecería. Esta noticia cambiará la forma de cómo vives, cómo verás la vida. Y eso es lo que yo oro por durante estas semanas. No quiero que cuando la gente escuche acerca de la resurrección de Cristo, que solo piensen, yo creo que son ciertas. Los datos están ciertos. Lo creo. Y después cambias el canal. Y solo se queda la resurrección de Cristo como un dato. Yo oro que esto verdaderamente nos estremezca hasta lo más profundo de nuestro ser. Y que cuando nosotros escuchamos sobre la resurrección de Jesús, cambia todo en nosotros. Entonces, a través de estas semanas, me gustaría predicar cómo la resurrección de Cristo cambia nuestro lamento en gozo, cómo la resurrección de Cristo cambia nuestro miedo en coraje, cómo la resurrección de Cristo cambia nuestra falta de fe en confianza y cómo la resurrección de Cristo cambia la muerte en vida. Entonces, en esta mañana veremos cómo el Cristo resucitado cambiará nuestro lamento en gozo. Por favor, vayan conmigo en el libro de Juan, capítulo 20. Y vamos a leer hoy en esta mañana el versículo 1 al 18. Pero el versículo 1 a 10 nos da la escena para los versículos 11 al 18. Leamos en algunas partes, voy a esperar y lo voy a explicar un poco más. Pero en el versículo 1 del capítulo 20 dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, ahí voy a parar. El primer día de la semana sería el domingo en la mañana. Ok, solo para aclarar eso, seguimos leyendo. María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Paremos ahí. Los otros evangelios describen que la piedra había sido rodeado. Y en Mateo nos dice que un ángel lo rodó. En Mateo capítulo 28 versículo 2. El libro de Juan no nos dice que María entró a la tumba. Quizás ella interpretó que como la tumba estaba abierta, que Jesús no estaba. Ella nunca consideró que Jesús podría haber resucitado de la muerte. Ella concluye lógicamente que alguien había sacado el cuerpo de Jesús de la tumba. Ahora está conmocionada y horrorizada. Seguimos leyendo. Así que fue corriendo a ver a quién. A Simón Pedro. Quiero solo notar algo. Yo creo que ella escogió bien. Porque si alguien pelearía contra un soldado o un ladrón, Pedro sería el tipo. Siguiendo. Al otro discípulo a quien Jesús amaba, este es Juan. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Allí quiero esperar un rato. Pedro estaba un poco fuera de forma. Llegó de último,
pero fue el primero en entrar en la tumba. Continuando, vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Y aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Seguimos leyendo en el versículo 11. Pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allá vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era Él. Y ahí voy a parar. Curiosamente, la primera persona de la que escuchamos en Juan capítulo 20 es una mujer llamada ¿qué? María Magdalena. No se debe confundirse con María, la madre de Jesús. María Magdalena era una mujer a quien Jesús había sanado mucho antes en Lucas capítulo 8 versículo 2, que lo había seguido desde entonces. Ella estuvo presente en el juicio de Jesús y ella estaba allí cuando fue crucificado en una cruz. Ahora, un par de días después, temprano en la mañana, mientras aún estaba oscuro, María fue a la tumba de Jesús. Inmediatamente asumió que el cuerpo de Jesús había sido robado, lo que aparentemente no era algo raro en ese día. Al ver la tumba vacía, ella asumió que ellos, los enemigos de Jesús, probablemente lo robaron o tomaron su cuerpo. Tal vez fueron las autoridades, quizás fueron ladrones de tumbas. Robar cuerpos de las tumbas era un delito grave. Una inscripción encontrada en Nazaret registra un decreto del emperador Claudio, convirtiéndole en un delito capital. En Mateo capítulo 28, los líderes religiosos pagaron a los soldados a decir que los discípulos de Jesús fueron quienes robaron el cuerpo. Así que imagina el impacto emocional de encontrar la tumba vacía de un ser querido. María ha estado afligida y solo esto lo empeora. Mientras camina hacia la tumba, después de contarles a Pedro y a Juan, ella era un desastre emocional. Pero me gustaría reconocerla en este momento. Porque cuando pienso en María Magdalena, recuerdo Proverbios capítulo 8, versículo 17, donde dice, amo a los que me aman y los que me buscan temprano me encontrarán. María amaba a su Señor y llegó temprano al jardín para expresar ese amor. Pedro y Juan habían ido a casa cuando María regresó a la tumba, por lo que no le comunicaron lo que ellos concluyeron con la evidencia que habían examinado en la tumba. María todavía pensaba que Jesús estaba muerto, y es evidente por cómo continúa llorando en el sitio de la tumba. El llanto de María fue probablemente un fuerte lamento. Esto era una característica
de los judíos cuando expresaron su dolor. ¿Se recuerdan en Juan capítulo 11, en la muerte de Lázaro? Había una multitud que lloraba y no paraban de llorar. Solo quisiera señalar también rápidamente, no hay nada malo en la tristeza sincera. Las lágrimas fueron creados por Dios en nosotros. Y el llanto es una buena terapia por los corazones rotos. Pero me encanta cómo lo expresa Warren Wiersbe. Él dice esto: sin embargo, la tristeza del cristiano debe ser diferente de la tristeza desesperada del mundo, porque hemos nacido de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Lloramos no porque nuestros seres queridos creyentes se hayan ido al cielo, sino porque nos han dejado y los extrañamos. Entonces, mientras María llora y llora, echa una mirada dentro de la tumba, o otras tradiciones dicen que ella entró a la tumba. En el versículo 12, ella vio 2 ángeles, pero no reconoce que son ángeles. En el versículo 13, los ángeles le hacen una pregunta interesante: ¿por qué lloras? Al parecer, María no se molestó al ver a estos hombres allí, y no hay evidencia de que ella supiera que eran ángeles. La breve conversación no secó sus lágrimas, ni calmó su mente. Ella realmente creía que alguien había robado el cuerpo de Jesús y estaba decidida a encontrar el cuerpo de Jesús. Y mientras le responde a los 2 ángeles, María se da vuelta y no continúa la conversación con los 2 extranjeros o con los 2 extraños. Me pregunto, ¿qué pasó? ¿Escuchó un sonido detrás de ella? ¿O probablemente los 2 ángeles se levantaron en ese momento porque reconocieron la presencia del Señor? Quizás ambas especulaciones sean ciertas o ninguna sea cierta, no sabré. Pero cuando mira hacia atrás, ella vio Jesús de pie, y aunque no sabía que era Él. Ahora, lo que me llama la atención es: ¿por qué no reconoce a aquel a quien estaba buscando tan seriamente? ¿Por qué María no reconoce que Jesucristo está frente de ella? Algunos comentaristas creen que Jesús pudo haberse ocultado deliberadamente de ella, como lo haría más tarde en Lucas capítulo 24, el versículo 13 al 32. Otros creen que todavía era temprano y quizás era oscuro en esa parte del jardín. Del mismo modo, otros creen que sus ojos probablemente también estaban cegadas por sus lágrimas. Cualquiera que sea la razón, no se dio cuenta de que Jesús estaba frente a ella. Y qué trágico que estaba llorando cuando podría haber estado alabando, si se hubiera dado cuenta de que su Señor estaba vivo. Pero permíteme desafiarnos también. Aunque en esta vida lloraremos y lamentaremos, pero que no dejemos de darnos cuenta de que Jesús está de pie enfrente de nosotros también. Porque también hay posibilidades. Porque pueden haber días en que nuestros ojos están llenos de lágrimas. O tal vez días en los que solo vemos oscuridad por todas partes.
pero que eso nunca nos detenga de ver a Jesús parado frente a nosotros. Y como María no está segura de quién está frente a ella, escucha que Jesús hace la misma pregunta que los dos ángeles. En el versículo 15, Él le pregunta: mujer, ¿por qué lloras? Ahora pueden pensar que esta se trata de una pregunta retórica. Cualquiera podría entender el por qué está llorando, y especialmente Jesús. Él es omnisciente. Entonces, ¿por qué hizo esta pregunta? ¿Por qué le preguntaría a María por qué lloras si lo sabe todo? Ella está en el cementerio, obviamente, buscando a alguien o algo que ve que no está allí. ¿Por qué Jesús preguntaría eso? Es casi una ofensa preguntarle ¿por qué? ¿No dirían? Imagínese perder a alguien y alguien llega: ¿por qué lloras? Y es entendible si ellos no saben la situación, pero ¿qué pasaría si ellos supieran? Lo que Jesús y los ángeles están haciendo aquí es hacer esta pregunta. No es tanto para obtener una respuesta de ella, sino que hacerla saber que puede haber una razón para no llorar. Jesús no dice: hola mujer, soy yo Jesús. Pero en cambio, su pregunta está destinada a revelar suavemente a María la posibilidad de que haya una razón para dejar de llorar. Estoy vivo. Y como Jesús pregunta: ¿por qué lloras?, Él también agrega algo: ¿a quién buscas? Él hizo esta misma pregunta en el jardín la noche que lo arrestaron en Juan capítulo 18, versículo 14. Pero como dijo Juan en ese mismo capítulo, en Juan capítulo 18, Jesús ya sabía que ellos estaban en camino por Él. Es alentador para nosotros saber que Jesús ya sabía, o que Jesús ya sabe todo acerca de nuestras penas. El Salvador sabía que el corazón de María estaba roto y que su mente estaba confundida. Él no le reprendió. Tiernamente se reveló a sí mismo. ¿Podemos imaginar eso? En medio de sus lágrimas, ella no pudo reconocer a Jesús. Sabemos que ella no esperaba de ninguna manera que Él estuviera vivo. La resurrección ni siquiera estaba en la mente de la gente en este momento. Esto era ya lo más alejado de su mente. Jesús le dijo en el versículo 15: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted lo ha llevado, dígame, ¿dónde lo has puesto? Y yo iré por él. Si tan solo ella supiera qué tan responsable era este tipo, por lo cual el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba. Si solo ella supiera. Siente el peso y la maravilla de esta escena. Aquí está María Magdalena, una mujer a la que Jesús había sanado, una mujer que había pasado de ser impura en su cultura a ser totalmente limpia, a tener una nueva vida,
qué difícil fue para ella presenciar la muerte de Jesús, quien fue asesinado en la forma más vil y violenta. Imagínese ese día, el horror de presenciar un terrible hecho. El dolor que ella experimentó, todas sus esperanzas se desvanecieron. Toda su alegría fue arrancada. Ella entonces ha venido a honrar a Jesús tras su muerte. Y al ver aquella tumba vacía, fue lógico que pensara que alguien había robado el cuerpo de Jesús. Martin Luther una vez pasó 3 días en depresión por algo que había salido mal. Al tercer día, su esposa bajó las escaleras vestida con ropa de luto. Martin Luther le vio a su esposa y le preguntó: ¿quién está muerto? Ella respondió: Dios. Lutero le reprendió diciendo: ¿qué quieres decir con que Dios está muerto? Dios no puede morir. Bueno, respondió ella, por la forma en que has estado actuando, estaba segura de que lo había hecho. ¿Alguna vez has sentido que en tu vida llueve a cántaros? ¿Algunas veces has estado en un punto en el que crees que tu esperanza está perdida? ¿Te han robado la alegría? ¿Alguna vez has llegado a un punto en el que miras a tu alrededor tan profundo y piensas: esto no es lo que ha planeado o lo que ha deseado? ¿Alguna vez has experimentado un dolor tan profundo que es imposible incluso ponerlo en palabras? ¿Alguna vez te has sentido solo en medio de todo? ¿Alguna vez te has encontrado en una situación angustiosa, olvidando todas las promesas de Dios? Tengo la sensación que la mayoría de nosotros podemos identificarnos con algunas de estas preguntas. Entonces es más fácil entender y imaginar el dolor de María. Aquí está completamente sola, parada en esta tumba, llorando, incapaz de ser consolada ni siquiera por los ángeles. Imagínense, ni los ángeles pudieron consolarla, muchos menos por un jardinero. Hasta que este jardinero dice una palabra. Solo una palabra cambió la vida de María para siempre. María le hace la pregunta al jardinero: si tú sabes dónde está el cuerpo de a quien yo busco, solo dígame. Y Jesús con solo una palabra, y él dice esto: Juan David, Elifas, René, Guillermo. Con una sola palabra, él calmó la tranquilidad de esa mujer que lloraba. Él dijo: María. Juan capítulo 10, versículo 3, right? Juan capítulo 10, versículo 3. Sus ovejas oyen y reconozcan su voz. Y les llamas por su nombre. Piénsalo.
Las ovejas reconocen el voz de su buen pastor. María esa mañana estaba buscando por su buen pastor. Y Jesús no tuvo que decir nada. Él no tuvo que decir, María, estoy vivo. Solo con decir María. Y cuando María escuchó la voz, ella solo dijo, Rabuní, mi maestro, mi querido maestro. El título Rabuní, no sé si lo estoy diciendo bien, Fabio me puede corregir, pero se usa en otro lugar en los evangelios, en Marcos capítulo 10, versículo 51. Pero solo se usa 2 veces en la escritura. Warren Wiersbe señala que el rabino y raboní eran términos equivalentes de respeto. En años posteriores, los judíos reconocieron 3 niveles de maestro: el rab, el más bajo, el rabí y el raboní, que es el más alto. Y amigos, Jesús es el gran raboní. Jesús es el gran pastor. Y Jesús es el gran yo soy. Él es la vida. En un instante pasa María del dolor a la alegría. En un instante pasa de tristeza al gozo. Entonces la historia de María en la resurrección de Jesús es esta. Estaba sufriendo y Jesús me dio esperanza. Este es el punto de la resurrección de Jesús. Este mundo en el que vivimos está lleno de tristeza, está lleno de dolor, de deseos que no se cumplen, en sueños destrozados, enfermedades inesperadas, muertes inevitables. Pero Jesús vino a cambiar todo. Y la razón por la cual Jesús fue a la cruz en primer lugar es por el pecado, la tristeza y la muerte en el mundo que nos separa de la bondad de Dios. Debido a nuestro pecado experimentamos estas cosas. Todos hemos sido separados de Dios. Y se ve diferente en cada uno de nuestras vidas. Pero el pecado es lo que nos separa de Dios. Jesús vino a cambiar eso. Jesús vino a morir en la cruz por nuestros pecados, para pagar el precio por nosotros. Él cargó todas nuestras culpas, todas las fuerzas de del pecado, y la muerte cayó sobre Él. Pero al tercer día, Él resucita de entre los muertos y en victoria sobre el pecado y la muerte, para que podamos tener esperanza. No importa lo que este mundo te traiga, no importa que te lastime este mundo, puedes saber a través de Jesús que el pecado, el dolor y la muerte no tendrán la última palabra. Jesús ha venido a nosotros justo donde estamos, en medio de nuestras luchas, heridas y dolor. Tal como lo hizo con María, nos encuentra aquí, y en medio de nuestro dolor, Él nos da esperanza. Y a medida que el dolor de María se transforma en alegría, ella corre hacia Él y se aferra a Él. Esto fue un gesto natural. Ahora, lo que había encontrado, no quería perderlo.
Ella vio a su maestro, ella buscada por Jesús. Y cuando le vio y reconoció que era él, no le quería soltar. Sin embargo, ella y los otros creyentes todavía tenían mucho que aprender sobre su nuevo estado de gloria. Todavía querían ellos relacionarse con él como lo habían hecho durante los años de sus ministerios antes de la cruz. Sin embargo, quiero que noten algo en el versículo 17. Cuando María está sosteniendo los pies de Jesús, noten estas palabras que se pueden escuchar un poco fuerte. Suéltame, porque todavía no ha vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Curiosamente, Jesús permitió las otras mujeres en Mateo capítulo 28 en el versículo 9 para aferrarse a sus pies, y Jesús no los prohibió. ¿Por qué le dijo a María, no te aferres a mí? Una razón era que ella lo volvería a ver, porque aún no había ascendido al Padre. Cuando Jesús dijo, estoy volviendo a mi Padre, no significaba que en este preciso momento se estuviera yendo realmente al Padre, sino que en el proceso de su regreso al Padre estaba en marcha. Permaneció en la tierra. Jesús permaneció en la tierra durante 40 días después de su resurrección. Y a menudo se apareció a los creyentes para enseñarles las verdades espirituales. María no tenía necesidad de entrar en pánico. Esto no fue su última reunión con el Señor. Pero creo que cuando Jesús le dijo que no se aferrara a mí, le estaba diciendo, María, no tienes que extrañarme nunca más. Ahora estaré contigo para siempre. Mi espíritu vive en ti y siempre estaré contigo. Iglesia, nosotros también deberíamos recordar algo. El Espíritu de Cristo vive en nosotros. Y si su Espíritu vive en nosotros, Él está con nosotros hoy y para siempre. Su Espíritu es nuestro consolador, nuestro guía, y nosotros también deberíamos alegrarnos de que Cristo vive en nosotros. No solamente vivo está, pero vive en nosotros. Por esa razón, tu tristeza se puede convertir en gozo, porque Dios siempre está contigo. Pero una segunda razón es que ella tenía un trabajo que hacer. Ir a decirles a sus hermanos que Jesús estaba vivo y que ascendería al Padre. Y algo hermoso es que Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos a sus discípulos. Pedro le negó. Los discípulos en los siguientes versículos que vamos a ver el próximo semana están escondiéndose. Sin embargo, Jesús les llama todavía mis hermanos. Él había llamado a los suyos siervos en el capítulo 13, versículo 16. En Juan capítulo 15, versículo 15, Jesús llama a sus discípulos mis amigos. Pero aquí vemos que los llama mis hermanos. Esto significaba que compartían su poder y gloria de resurrección.
En Juan capítulo 16, versículo 23, Jesús le dijo a sus discípulos: en aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Y gracias a Dios que a través de Jesucristo ahora podemos llamar a Dios nuestro Padre. Podemos decir que Jesús es nuestro hermano. Dios es nuestro Padre. Y por esa razón nosotros también debemos de regocijarnos. Porque ya no somos huérfanos o extranjeros. Pero si ahora somos santos, somos hijos de Dios. Ciudadanos del cielo a través de Cristo Jesús. Ya no era un momento de estar tocando y abrazando a Jesús. Había un trabajo que hacer para María. Y María misma lo sabía. Noten, María no peleó con Jesús. Jesús le dijo: hey, suéltame. Ve y diga a mis hermanos. María no se quedó allí a los pies. Pero te quiero tener, no te quiero perder. Ella tenía un orden. Tenía que decir a todos que Jesús estaba vivo. Y en el versículo 18, note lo que dice. Ella se fue y le dice a los discípulos: he visto al Señor. Y exclamaba y les contaba lo que Él le había dicho. Hubiera sido egoísta y desobediente que María se hubiera aferrado a Jesús en este momento, de tal forma que no hubiera ido a dar las buenas noticias a todos. Por eso ella se levantó y fue donde estaban reunidos los discípulos y les dijo de la buena noticia que había visto a Jesús vivo. Noten las palabras: he visto al Señor. Y también lo pueden ver en el versículo 18 y en el versículo 25 del mismo capítulo. Marcos informa que estos creyentes, cuando escucharon las palabras, el testimonio de María, estaban de luto y lloraban y no le creían. María misma había estado llorando y Jesús había convertido su dolor en alegría. Si los discípulos, si ellos hubieran creído, también el dolor de ellos se habría convertido en alegría. Y me hace recordar Salmos capítulo 30, versículo 5. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Si tú confías que Cristo vivo está. Pero María no solo compartió el hecho de su resurrección y que lo que había visto personalmente, sino que también informó las palabras que les había hablado. Note lo que dice en el versículo 18. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él le había dicho. Nuevamente vemos la importancia de la palabra de Dios. María no podía transferir sus experiencias a ellos, pero podía compartir la palabra. Y es la palabra la que genera la fe, de acuerdo a Romanos capítulo 10, versículo 17. El Cristo viviente compartió su palabra viva con nosotros. Y es bueno tener fe basada en evidencia sólida. Pero la evidencia debería llevarnos a la palabra. Y la palabra debería llevarnos al Salvador. ¿Me escucharon? Es bueno tener fe basada en evidencia sólida. Pero la evidencia debería llevarnos a la palabra
y la palabra debería llevarnos al Salvador. Una cosa es aceptar una doctrina y defenderla. Es otra cosa tener una relación personal con el Señor vivo. ¿Me escucharon? Quisiera leer esa parte de nuevo. Es bueno tener fe basada en evidencia sólida, pero la evidencia debería llevarnos a la palabra y la palabra debería llevarnos al Salvador. Una cosa es aceptar una doctrina y defenderla. Es otra cosa tener una relación personal con el Salvador vivo. Pedro y Juan probablemente creyeron que Jesús estaba vivo, pero no fue hasta esa noche cuando se encontraron con Cristo resucitado en persona junto con los otros discípulos. La evidencia que nos conduce a la experiencia no es más que una creencia muerta. La evidencia que nos conduce a la experiencia no es más que una creencia muerta. La clave es la fe en la palabra de Dios. Entonces, iglesia, tal vez hoy estás luchando con algo. Solo me gustaría terminar con este pasaje en Juan capítulo 16, versículo 22. Cuando llegamos al versículo 22, Jesús dice estas palabras: lo mismo le pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos, se alegrarán. Y nadie les va a quitar esa alegría. Jesús tenía en su mente su muerte y resurrección. Y cuando Él dice, ahora están tristes, Él quiere decir que su muerte está cerca y que la pérdida y el dolor que sentirá sus amigos será grande. Y vimos la semana pasada que Jesucristo fue en aquella cruz y Él cumplió su palabra, que Él iba a morir. Luego dice, pero cuando vuelvo a verlos, es decir, me levantará de la muerte y vendré a ti. Yo te buscaré. Y cuando yo te encuentro, cuando me ven frente a frente, cuando ven mis manos y cuando ven mis pies, cuando ven mi presencia enfrente de usted, te alegrarás. Ahora están tristes, pero cuando vuelvo a verte, te alegrarás. En Juan capítulo 20, el primer día de la semana, el día en que Jesús se levantó de entre los muertos, vino a sus hermanos y los mostró sus manos y su costado. Entonces Juan dice, cuando los discípulos le vieron, se alegraron cuando vieron al Señor. Jesús le había dicho, te veré de nuevo y te alegrarás, y nadie te quitará esa alegría. Nadie te lo puede quitar. Esta alegría, iglesia, que tenemos nosotros en Cristo Jesús, no puede ser destruida. No se puede perder. Tú y yo venimos hoy con una máscara y nos puede molestar, pero esto no es que nos da alegría.
quien nos da alegría es el Señor. Pasaremos por tormentas, pero esta alegría que Dios nos da no lo podemos perder. Es segura, es firme, es sólida. Aunque si todo lo que rodea nuestra alma cede, esta alegría no cambiará. Iglesia, yo entiendo que muchas razones por estar triste. Yo entiendo que tenemos miles de razones. Al igual podemos perder muchas cosas en esta vida, en este mundo. Podemos perder posiciones, podemos perder trabajos, amigos, seres queridos. Pero déjame decirte algo que tú nunca podrás perder. Nunca podrás perder a Cristo. O mejor digo, Él nunca nos soltará. Y si Él no nos soltará, nadie y nada puede robar nuestra alegría. Nuestra satisfacción y gozo se encuentra en solo Cristo. Y Él es el único, y debe ser Él lo que nuestro corazón busca. Y la razón por la cual nuestra alegría es irrevocable es porque Jesús está vivo, y vivo está para siempre. Y si Él vivo está para siempre, nuestra alegría es para siempre. Con eso le voy a pedir que nos pongamos de pie, right? Porque nuestro Cristo no está muerto, y tenemos razón para alabar y adorar al Rey de Reyes. Santo, santo, santo es el Dios todopoderoso, el quien fue, el quien es y quien será. Santo, santo, santo es el Dios todopoderoso, el quien fue, el quien es y quien será. Santo, santo, santo es el Dios todopoderoso, el quien fue. Padre, te alabamos, oh Dios, y te damos gracias porque solo tú puedes cambiar nuestro lamento en baile. Solo tú puedes cambiar nuestra tristeza en gozo. Solo tú, oh Dios. Y tú lo has cambiado cuando fuiste en aquella cruz, y ahora moras en nosotros. Vives en nosotros. Y porque vives tú, vivimos nosotros. Porque Cristo vive, yo vivo. Y porque Cristo vive para siempre, yo viviré para siempre con Él. Y nosotros sabemos, oh Dios, que en este mundo tendremos dificultades, tendremos complicaciones, tendremos tribulaciones, pero si te tenemos a ti, lo tenemos todo. So, Padre, yo oro en esta mañana por aquellos queridos hermanos y hermanas que están en un momento difícil, oh Dios. Que ellos no paren de creer y confiar en quien tú eres. Porque en medio de la tormenta todavía puede encontrar paz. En medio de la tormenta todavía pueden encontrar gozo. Y
es solo por medio de Cristo Jesús. So, Padre, oro que consueles a corazones quebrantados, a corazones ansiosos y preocupados. Ven a mí todos los que están cargados y yo les daré a descansar. Ven a mí. María llegó a la tumba. Y allí vio a su Señor y encontró el descanso que su alma anhelaba. Nosotros corremos a ti, oh Padre. Y Padre, te damos gracias porque vivo estás. Vivo estás. Y Padre, oro en esta mañana que aquellos y nosotros que hemos experimentado este gozo, esta alegría que nadie nos puede quitar, que seamos fieles como María, a no solo guardar esto para nosotros. Hay millones de personas que tienen que escuchar las buenas noticias. Y las buenas noticias no pueden ser buenas si no están llegando a personas perdidas. So, Padre, oro en este momento que tu pueblo seamos fiel en traer las buenas noticias a aquellos que lo necesitan escuchar. Aquellos que están perdidos, aquellos que están confundidos, aquellos que están deprimidos. Nosotros sabemos la solución por todos sus problemas, quien es Cristo Jesús. Y danos, Señor, a nosotros la valentía, las fuerzas, la sabiduría a compartir tu palabra y a decirle a todo el mundo: Cristo vivo está. Y en tu nombre oramos. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos, y que tengan un feliz domingo.